Buen día, ¿cómo va? ¿Cómo te va? Bien, gracias por acercarte. No, por favor, a disposición. Bueno, estos días, lamentablemente, como siempre nos viene sucediendo en la Ruta 205, una seguidilla de accidentes fatales, y ustedes se sumaron a un comunicado, a una presentación en realidad del senador Celillo por la 205. Contame de qué se trata, dónde se presentó, cuál es la iniciativa que tomaron. Mira, concretamente la concejal Ruiz Carola se puso en contacto con Alejandro y con Alejandro Celillo y Alejandra del Orden, para plantearle, que son nuestros representantes en la provincia, ¿no? como senador y diputado, para plantearle la preocupación, y ellos ya venían trabajando desde hace mucho tiempo, incluso en conversación con Alejandra, desde cuando ella era concejal en Saladillo, venía presentando proyectos, porque es una preocupación que tenemos todos en la ruta, sobre la Ruta 205, desde hace mucho tiempo. Se potencia cuando uno vive así esta seguidilla, como vos decís, que hubo de accidentes con fatalidades, entonces se potencia un poco más. Pero es una realidad que debería haberse cambiado. Hace poco hubo un proyecto, una presentación, supuestamente estaba encaminada la posibilidad de hacer autovía hasta Roque Pérez y ruta inteligente hasta Saladillo, pero se quedó trunco. Y bueno, entonces le pedimos la posibilidad de activar o reactivar esto, como para que, bueno, al menos por lo menos esté en la palestra, se pueda volver a conversar y, sí, de ser posible, llegar a la realización de esto. Entonces, Alejandro Celillo, como senador, presenta un proyecto de declaración en el Senado donde explica la necesidad de al menos mantener la ruta, que vemos desde hace un tiempo tiene poco mantenimiento. Exacto. De hecho, los días de lluvia la visibilidad de las líneas que demarcan la ruta es nula. Para el lado, tengamos en cuenta que de Roque Pérez hasta Saladillo ya no tiene banquina, entonces lo hace mucho más peligroso. Coincidió con días de lluvia copiosa que hace que las banquinas y un trabajo que realizaron de pasar la motoniveladora en gran parte de la banquina, con la lluvia se potencian y hacen que la banquina sea intransitable. Entonces cualquier vehículo que la pise hace que se pueda cruzar, provocando accidentes. Y bueno, y el pedido concreto de Alejandro es que la provincia active los medios necesarios para que le solicite a la Nación la posibilidad de, primero, trabajar en esto que te digo, de marcar la ruta con señalización vertical y horizontal, trabajar en el mantenimiento, la posibilidad de ensanchar las banquinas y por supuesto la posibilidad de la concreción de una autovía, como se venía soñando desde hace un tiempo, al menos el tramo hasta Roque Pérez y ruta inteligente hasta Saladillo. Esto de ruta inteligente es un nuevo concepto que en muchas provincias se ve con tramos de sobrepaso, sí, porque hoy día se te juntan 3 camiones y vos venías atrás y imposible pasarlo. Entonces que haya lugares de escape como para que los camiones puedan tirarse a un costado y los vehículos más livianos que van a mayor velocidad puedan sobrepasarlo. Eso nos va a evitar sin duda que haya accidentes, porque lo vemos incluso en autopistas, sí, y cuando ocurren lamentablemente son hasta más grandes, pero bueno, es parte de la responsabilidad personal. Seguro. ¿Cierto? Nosotros hablábamos estos días con otros medios, muchos de Saladillo, en realidad es el tramo que más preocupa por el estado, lo que vos decís, las banquinas, falta de señalización, el último accidente había mucha neblina, no se veía absolutamente nada. Unos dicen, bueno, somos inconscientes a la hora de manejar, pasa que el combo de un acto por ahí erróneo de quien va manejando, más todo lo que es el estado de la ruta, termina siendo un combo fatal. Sin duda, sin duda. Y se ve más todavía en rutas que el estado de la cinta asfáltica es medianamente bueno, porque cuando el estado de la cinta asfáltica es malo, el conductor va con más precaución. Por ahí puede causar otro tipo de accidente, como rotura de neumáticos, o no sé, pasado de tren delantero, pero ya es por desconocimiento de la persona que maneja. Claro. Pero aquel que sabe que la ruta, la cinta asfáltica está medianamente buena, porque esa es una realidad, la cinta asfáltica no está mala. Vas a más velocidad. Claro, viajás a más velocidad, lo que no tiene señalización, no se ve, el día de lluvia o de niebla no se ve nada. Leandro, y como veíamos también en estos días cuando hablábamos con otras ciudades, hay una gran movilización de la gente, viene desde hace mucho, por ahí más de redes sociales, grupos de teléfono y demás,
Hace unos días atrás hablaban de que en Saladillo querían hacer un corte simbólico como para que las autoridades también tomen conciencia de lo que nos está pasando. La producción crece considerablemente, mucho más de que cuando se creó la ruta, por supuesto. Hay un movimiento impresionante. Uno a veces dice de camiones, pero en realidad es un movimiento permanente de todo tipo de vehículos y en una ruta que está en este estado. ¿Tenés contacto con gente que se esté movilizando? ¿También se han acercado a ustedes? Sí, bueno, como vos decís, por las redes sociales a uno le llegan invitaciones, solicitudes, de hecho participo en algunos grupos, sí, donde se ve la preocupación de la gente, mucho también de víctimas, de familiares de víctimas que dejó la ruta, que todos los tenemos, todos tenemos amigos, conocidos o parientes que la ruta se llevó. Y hoy día los grupos de WhatsApp también, y bueno, y hay toda una movida general, incluso hay apariciones en los medios, hay diferentes movilizaciones como para hacer efectivo o visibilizar este problema. Yo como político tengo la obligación de hacerlo desde el lugar que me corresponde, y es a través de la política, que es el lugar donde se llega concretamente, así que nosotros lo hacemos directamente, como te dije, lo hicimos a través de nuestros representantes. Y bueno, y se puede hacer en conjunto desde el Consejo Deliberante como para darle más fuerza. Y es importante, yo hablaba en estos días, hablar con todo el corredor, porque si bien Cañuelas tiene autovía hasta la rotonda donde empieza la 205 en el cruce con la 3, sí, pero de ahí en más es ruta. El tráfico, como vos decís, no solo es de producción, sino de turismo. Los fines de semana hasta la Laguna de Lobo es notable cómo se incrementa el tráfico. Toda la parte productiva que está sacando la producción se ve que transita, incluso es la vía de escape cuando la ruta 3 se sobrecarga. Exacto. Más en esta época de vacaciones. La ruta 3 es una ruta que conecta con parte del sur hasta Bahía Blanca, entonces mucha parte de ese tránsito se desvía por la 205 y hace que se sobrecargue. Lo hemos padecido, o incluso hasta cuando hay arreglos, entonces vemos la necesidad de que se haga algo de forma urgente. Y se mezclan otras cuestiones para la comunidad, que también es el tema de los peajes. Es algo que nunca se sabe en qué se invierte ese dinero. Hay toda una situación mucho más profunda con el tema de las rutas. Se sacó un rédito que en la ruta nunca se vio. Exacto. Porque convengamos que cuando la ruta se recibió estaba en las mismas condiciones que hoy está. Se le hacía por ahí un recapado, un mantenimiento de pintura, alguna señalización, pero después no se vieron grandes inversiones. En Roque Pérez pudimos ver la rotonda después de muchos años, incluso hasta de inversiones municipales que hicieron la Darsen en su momento, cómo fue cambiando, porque era un cruce peligrosísimo. Exacto. Que había provocado muchísimos accidentes. Hoy, gracias a Dios, tenemos esta rotonda, estamos reclamando la rotonda de la bajada de La Paz, que es muy importante, porque de hecho cuando se arregló el acceso hace poco tiempo, se vieron las complicaciones, fue muy complicado, toda esa etapa fue muy complicado, y por suerte no hubo ningún tipo de accidente. Saladillo vemos que cuenta con varias rotondas, y ahora hace poquito anunciaron que van a hacer la rotonda de la primera calle, que no tengo presente el nombre, que es uno de los primeros accesos. Saladillo está creciendo mucho y ahora se concretó, se firmó para hacer una rotonda más. Pero todas esas son medidas paliativas. Lo que realmente necesitamos es un ensanche de la ruta, que es la zona donde se transita a mayor velocidad, porque cuando uno llega a la ciudad, de alguna forma, hablando mal y pronto, levanta la pata. Claro, sí. Y entonces los accidentes son menos. Algo puede pasar, acá ha pasado camiones que pasan por arriba de la rotonda porque se durmió, porque miles de motivos, se descompuso, lo que fuera. Pero convengamos que es el lugar donde menos pasan accidentes. Y después pasa por una cuestión de conciencia, porque hay puntos clave. Fíjate, los últimos accidentes se han dado sobre curvas que los que la conocemos la ruta sabemos que no son lugares de sobrepaso, porque la vegetación te impide ver si viene o no alguien de frente. Sabemos que son curvones grandes, concretamente hablando ahí del bulevar, lo que conocemos como el bulevar de la Vinaga, una zona histórica de accidentes. Como bombero te puedo contar miles de experiencias ahí. Pero bueno, eso ya pasa por parte de la responsabilidad y se puede prevenir con una buena señalización previa. Sí, eso te iba a decir también. Vos desde tu lugar de bombero podés dar muestras de cientos de historias. Y eso que vos decís también es cierto, y lo venimos recalcando,
que la mayoría de los accidentes se está dando en la misma zona. Sí, son tramos puntuales y te puedo decir, el Boulevard de la Biznaga es uno, desde que empieza, después que pasás del Hornero, sí, desde que empieza y hasta que termina la Biznaga, hace como una S, y después que pasa la entrada de la Biznaga hay otro curvón que también es peligroso. Y otro lugar de muchísimos accidentes son unas pequeñas curvitas que hay desde el puente del Carril, sí, viniendo para acá. Son pequeñas curvitas imperceptibles que hace que un auto se abra, vea que no viene nadie e intenta pasar, y cuando querés acordar tenés encima una curvita y un vehículo de frente, sí, y ahí vimos infinidad de accidentes. Sí, sí, sí. Conocen ustedes más la ruta que sí, cualquiera de los que transitamos. Y otro punto clave es el kilómetro 149. También. Testigo de accidentes fatales, sí, y muchísima cantidad. Ese curvón es muy, muy peligroso y por eso sería necesaria ensanchar la ruta en ese lugar. La verdad es que es un reclamo desde hace décadas y tristemente es como que no se logra, ¿no? Que sí, se pueda llegar a realizar este proyecto. Ojalá que la fuerza de todo el mundo avance y se pueda concretar. Hay mucha preocupación, incluso cuando uno sale de la ruta, vas como más allá de que nosotros la conocemos, por ahí te cruzas con gente que no, que es la primera sí, vez sí, que pasa. Sí, sí, sin duda. Pero bueno, esto yo creo que debe ser, como vos decías, un trabajo en conjunto. Sí. Y esto debe dejar afuera toda ideología política porque va más allá de eso. Sí, obvio. Estamos hablando de vida. Y creo que también es falta de llevar a números concretos lo que representa trabajar en un accidente y el costo económico. Obviamente una vida no tiene precio, pero el costo económico que tiene movilizar por cada accidente que hay, yo te puedo decir en estadística porque me tomé el atrevimiento, sí, de sacar, fíjate, bueno, en 2020 nosotros tuvimos 14 salidas a la ruta con accidente, bajó notoriamente porque fue el año de la pandemia. En el 2021 subió a 41. Tanto en 2020 como en 2021 hubo 3 fallecidos en cada año. En el 2020 con 28 heridos y en el 21 con 68 heridos. En lo que va del año ya llevamos, son 4 personas fallecidas. Accidentes, los otros días sacaba la cuenta. Bueno, tuvimos algunas falsas alarmas, pero sí, llevamos al menos 6 accidentes. En lo que va, faltan días para que termine enero. Sí. Históricamente los meses de más accidentes son enero, septiembre, octubre y noviembre. No sé por qué. Por ahí las fechas o los movimientos de vacaciones. Por ahí, el movimiento de vacaciones. Y si vamos al número concreto, por ejemplo, en 2020 499 bomberos se movilizaron, si tenemos en cuenta cada persona que salió a cada accidente. Y en 2021 561 bomberos. Mirá. Todo eso, más la cantidad de vehículos, que también es una estadística que está, sí, bombero presenta año a año en las estadísticas, suma una cantidad de dinero importantísima, el gasto de combustible, tener en cuenta las horas hombres que están trabajando, las horas hombres del hospital, la gente que moviliza, los insumos que se gastan. Si todo eso se invirtiera en asfalto, en ruta, en hacerla más ancha, más segura, sí, estaríamos ahorrando, además del costo incalculable de una vida, muchísimo dinero. Y en el caso del movimiento de todos ustedes, lo veíamos, y bueno, yo por ahí soy muy extremista, pero cuando fue lo de los 2 camiones, que no eran 2 camiones de un mismo accidente, claro, sino que creo que es la primera vez que pasa en la historia, al menos que yo he visto que hay dos camiones cruzados en la ruta de 2 accidentes distintos a 2,5 kilómetros. Sí, sí, sí. Y que no exista nadie que venga a sacar esos camiones, sino solo la fuerza de empleados municipales, policías y vecinos de la ruta. Es insólito que pase una cosa así. Mirá, eso en seguridad se llama cisne negro. Un cisne negro es algo que no se espera, que puede llegar a pasar, pero no se espera. Justo ocurrió que mientras estaban trabajando, una noche de mucha lluvia, estaban trabajando en el primer accidente, ocurre el segundo, gracias a Dios sin víctimas. Sí. Un accidente que fue muy complicado para bomberos porque no tenía paso, el primer camión cortaba completamente la ruta y eso hacía que los vehículos de seguridad no puedan llegar hasta el vehículo siniestrado donde estaba la familia, que tenía 4 heridos. Los chicos tuvieron que trabajar con la iluminación de los vehículos que estaban en el lugar y pudieron alumbrar con las luces, porque nuestros vehículos están equipados para plantarse en el lugar. Claro. Se elevan las torres de iluminación y iluminan toda la zona. Como no podían llegar los vehículos, eso no se podía hacer.
Tuvieron que transportar a pulso las herramientas 70 metros bajo la lluvia y por la banquina, que son muy pesadas para llegar al lugar y poder trabajar. Sin embargo, se trabajó muy bien, se logró extricar a las víctimas y sacarlas. Bueno, había una víctima fallecida, que ahí Sí. no se podía hacer nada, por supuesto, con heridas muy graves, muy graves. Sumado a todo esto, que se enteran que ocurre el otro accidente, medio que genera una situación conflictiva, pero bueno, se resolvió en el momento. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nosotros debemos dedicarnos a resolver el problema en ese instante con lo que tenemos y de la forma que podemos, con la colaboración de policía que estaba del otro lado. Claro. Se llegó hasta el otro lugar, se trajeron a las víctimas, se pudo trasladar a ambulancias y se llevaron al hospital, no había heridos de gravedad. Y después viene todo el resto. Primero, que tenía que trabajar científica, y después movilizar, como vos decís, estos camiones que eran muy grandes. Exacto. Y sí, como vos decís, muchas veces con el trabajo nos ha tocado, te acordás de un accidente, un camión cargado de fruta que dejó 200 metros de fruta desparramada sobre la tierra. Y Trabajando. Que barrer, nos toca a nosotros, le toca a policía, le toca al municipio como para tratar de liberar. Por la ausencia de lo que vos decís, también peaje debería tener las herramientas, y si no llegaron 18 horas después. Conseguirlas como para hacerlo. Y después también un trabajo de logística para poder desviar a la gente, que muchas veces reclama, y con razón, es cierto, no es lindo bancarte en varias horas en un corte, pero lamentablemente no se podía hacer nada. No. Porque ¿cómo corres un camión de cemento? No, fue tremendo. El trabajo que hicieron fue tremendo. Y esta cuestión de también reclamar y hacer notar que no pueden haber pasado 18 horas hasta que llegaron las maquinarias acorde para ese tipo de accidentes. Bueno, espero que nos escuchen. Dios quiera, para eso estamos trabajando, y a eso nos dedicamos, y la fuerza de ustedes y de toda la población es necesaria. Leo, gracias por todo este panorama maravilloso. La verdad que me gusta charlar porque, bueno, nos trajiste números también, que eso es bueno. Ojalá que también lleguen todos estos datos, que les presten atención. A veces, como decimos, es triste cuando uno muestra el número de las muertes. Claro. Porque parece frío, pero en realidad el objetivo es que se haga una obra que podamos salvar vidas, ¿no? Que visibilice, tal cual. Gracias por haber venido.